Bueno, hola chicos, hoy nos toca o nos corresponde ver el tema de función de reproducción en los animales. Por favor, dirijámonos a la página 116, 117 de su libro de naturales, por favor. Rápidamente lo voy a colocar por acá. Entonces tenemos la función de reproducción en los animales, ¿verdad? Ya vimos la función de reproducción en las plantas, pues ahora nos vamos a ver la reproducción de los animales. Así como lo hablamos en las plantas, los animales pues también tienen dos tipos de reproducción, que es la sexual y la asexual. Y lo vamos a ver. La mayoría de los animales se reproducen sexualmente, es decir, forman gametos que se unen y originan un nuevo cigoto del cual nacerá un nuevo organismo. Sin embargo, algunos animales pueden reproducirse de manera asexual, a partir de un solo individuo, así como las plantas, así como lo vimos en las plantas, así. La reproducción asexual es poco frecuente en los animales. No obstante, animales invertebrados, como las hidras, que estas comúnmente son de agua, presentan este tipo de reproducción. La reproducción asexual permite el surgimiento de un gran número de individuos que conserven las mismas características. Los principales tipos de reproducción en los animales son la gemación, la regeneración y la partenogénesis. La gemación, pues si recordamos en las plantas era cuando salía una yema, como en la papa, y se iba formando y formando y formando y luego la soltaba, ¿verdad? Y es un caso igual en estas, ¿verdad? Consiste en la formación o abultamiento o yema en el cuerpo de un animal. La yema, que aquí la vemos, puede separarse y originar un nuevo individuo, como ocurre en las hidras de agua dulce, o permanecer unida al organismo progenitor formando una colonia, como sucede en los corales. Entonces aquí tenemos esto mismo. Esta es una hidra, esta es una yema, aquí está el progenitor, esta empieza a crecer y la yema se separa y crece más y se convierte en otra hidra. La regeneración es la capacidad que tienen algunos animales para restaurar completamente estructuras que han sido separadas de su cuerpo. No sé si alguna vez les ha tocado que presionar a algún animal, le quitan la cola y cuando ven, pues ya el animal vuelve a tener cola otra vez. De igual manera, en algunos casos, el fragmento origina un nuevo individuo. Esto ocurre en las anémonas y en las planarias. Planaria fragmentada, miren. Y aquí dice desarrollo de fragmentos. Ella solita empieza a generar nuevos fragmentos para formar nuevos seres. Ella solita empieza a soltar ciertas partes posiblemente de su cuerpo para poder crear otro ser a partir de ese, que es la regeneración. La partenogénesis, que es el proceso mediante el cual un óvulo origina un huevo. Individuos sin que intervenga el espermatozoide. Es decir, que la hembra puede tener descendencia sin la intervención del macho. Este tipo de reproducción es muy común en los pulgones de agua y en las abejas. O sea que, por eso es que en algunos casos pues le dicen la abeja madre, ¿verdad? Porque esta puede generar muchos descendientes a través de huevos sin necesidad de tener un macho con ella. Ahora sí, tenemos la reproducción y el ciclo de vida de los invertebrados. Bueno, los animales invertebrados, que son los que no poseen una columna vertebral, pueden reproducirse de forma sexual, como las esponjas, las medusas y las planarias. Sin embargo, la mayoría se reproducen sexualmente. Los invertebrados pueden cambiar significativamente durante las etapas de su vida, como el caso de los insectos, que realizan un proceso llamado metamorfosis. No recuerdo si fue este grado el que le expliqué, pero empieza este proceso donde pues dejan los huevos, nacen los renacuajos, ellos empiezan a nadar y empiezan a sufrir un cambio donde empiezan a crecer las patas, donde empieza a crecer, pues es un gran cambio, ¿verdad? Y ese cambio es metamorfosis, el cual se desarrolla en 4 etapas. Por ejemplo, aquí miren, huevo, larva, pupa y adulto, que son las 4 secciones de una larva. Y el adulto, ahorita van a ver cuál es el adulto. Algunos invertebrados presentan sistemas reproductores femeninos y masculinos en un mismo individuo y reciben el nombre de hermafroditas, como la lombriz de tierra y caracol. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tiene ambos aparatos reproductores. Bueno, miren este ejemplo de metamorfosis. Los mosquitos ponen sus huevos en el agua, normal. ¿Por qué creen que a veces llegan a limpiar
los lugares donde está reposada el agua, ¿verdad? Porque estos han depositado ahí los huevos. Los huevos eclosionan y salen las pequeñas larvas, las que uno ve ahí nadando en el agua, y por eso es que los del centro de salud llegan a matarlas. Pero cuando las larvas crecen, se van a convertir en una pupa, ¿sí? Y de esta pupa sale el mosquito. ¿Eso qué quiere decir? Que primero vive en el agua, ¿verdad? Entonces vemos ahí el proceso de metamorfosis en este animal. La reproducción y ciclo de vida en los vertebrados. Todos los animales vertebrados se reproducen sexualmente. Todos los animales con columna vertebral tienen este tipo de reproducción. Los sexos se encuentran separados en machos y hembras y generalmente el aspecto exterior del macho es diferente al de la hembra. El conjunto de diferencias entre los machos y las hembras se llama dimorfismo sexual. Gallina, gallo. Este es un gallo y tiene diferencias con la hembra, pues sí, ¿verdad? Esta es la gallina, miren, esta es su cresta, miren la forma incluso del cuerpo, este es un poco más grandote, ¿verdad? Y con la cresta más larga y esta parte también más larga, ¿verdad? La etapa de madurez, tenemos en la etapa juvenil, aprenden a buscar el alimento y a huir de los depredadores. En la etapa de madurez se reproducen, o sea, ya están grandes lo suficientemente como para poder generar hijos. Y en la vejez comprenden sus últimos años de vida y pues mueren. Hay muchos animales que logran llegar a la vejez, ¿verdad? Si es que estos no han sido cazados, pero hay otros pues que no cuentan con la misma suerte, ¿verdad? Y primero los cazan antes que lleguen a su parte de vejez. La reproducción sexual. En la reproducción sexual en animales es necesaria la participación de dos individuos de distinto sexo, el macho y la hembra, cada uno de los cuales aporta una o varias células. Los machos y las hembras desarrollan órganos especializados para la reproducción. Las gónadas, que son las glándulas donde se forman los gametos. En los machos, las gónadas son los testículos, que producen los gametos masculinos o espermatozoides. Estos gametos generalmente son pequeños y móviles. En las hembras, las gónadas son ovarios. Ahí se producen los gametos femeninos u óvulos, que son más grandes con respecto a los espermatozoides. Son inmóviles y acumulan sustancias nutritivas que servirán de alimento al embrión. Nada diferente a lo nuestro, ¿verdad? En la reproducción sexual en animales se identifican 3 etapas, que son la gametogénesis, que también la tenemos nosotros, la fecundación y el desarrollo embrionario. La gametogénesis es la generación de células reproductoras o gametos en las gónadas de cada progenitor. Nosotros tenemos gametogénesis cuando nuestro cuerpo está produciendo, en nuestro caso de mujeres, óvulos, y en el caso de los hombres, espermas. La fecundación, pues, es la unión de un óvulo y un espermatozoide en una única célula, el cigoto. La fecundación puede ser externa o interna, como asimismo, sí. Hay fecundación que se da fuera del cuerpo de estos animales. A estos animales que tienen ese tipo de fecundación podríamos llamarles ovulíparos, ¿sí? Dice la fecundación puede ser externa o interna. Veamos la fecundación externa, o sea, la que se produce fuera del cuerpo de los animales. Dice la unión del óvulo y el esperma ocurre fuera del cuerpo de la hembra. Los óvulos son expulsados por la hembra. Esto comúnmente lo vamos a ver en los peces. Y dice que la hembra pues va a soltar sus óvulos. O sea, ella, bueno, dice, bueno, y aquí vamos a dejar los óvulos y ella los suelta. Y posteriormente el macho libera espermatozoides. Entonces dice, bueno, entonces a mí me corresponde liberar mis espermas y los saca de su cuerpo. Este tipo de fecundación depende del azar porque los gametos son liberados en grandes cantidades. Ocurre en la mayoría de peces, en los anfibios y algunos insectos. Entonces, ¿qué pasa? El macho libera, la hembra libera, dejan ahí y pues ya en el agua, en este caso en los peces, van a unirse, ¿sí? Y ahí pues van a empezar a crecer los huevitos. Y en la interna, que es la que comúnmente conocemos, ¿verdad? Que es la unión del óvulo y el esperma en el interior del sistema reproductor femenino. Para ello es necesaria la cópula, que consiste en la transmisión de los espermatozoides en los espermatozoides del macho al sistema reproductor de la hembra a través de un órgano copulador, como ocurre en gran parte de los insectos, los reptiles
las aves y los mamíferos. Pues esto es lo típico que conocemos de la función de reproducción, ¿verdad? Que necesitan tener pues cierta unión de gametos para que estos puedan concebir. El desarrollo embrionario pues ya es después de la fecundación. Durante esta etapa, en el cigoto se producen continuas divisiones celulares que dan paso al embrión. Según la forma se desarrolla el embrión, los animales pueden ser ovíparos, ovovivíparos o vivíparos. Aquí les mencioné un nuevo que era el ovulíparo, que son aquellos que tienen pues la fecundación fuera de. Los ovíparos, que son los animales ovíparos, se desarrollan fuera del cuerpo de la madre, en el huevo, donde se nutre de sustancias de reserva. Se presentan animales con fecundación externa, como la mayoría de peces, y en algunos con fecundación interna, como las aves y los reptiles. En los ovíparos, el nacimiento de la cría se denomina eclosión, es decir, la ruptura de la cáscara del huevo y la salida al exterior de un nuevo ser. Y aquí tienen el ejemplo de cómo nace una tortuga, está rompiendo su huevo, o sea, está teniendo una eclosión. Los vivíparos, que son por el embrión, se desarrollan dentro de la madre, que lo protege y brinda todos los nutrientes en lo que éste está dentro del vientre, ¿verdad? El embrión crece en el útero de la madre, un órgano situado en su abdomen. En los vivíparos, el nacimiento de la cría se denomina parto. O sea, aquí no le vamos a llamar eclosión, le vamos a llamar parto. La cría rompe las membranas que lo envuelven y se producen contracciones del útero hasta que sale. Y aquí tenemos un ejemplo. Y los ovovivíparos. El desarrollo del embrión tiene lugar en el interior de la madre, pero la futura cría se nutre de las sustancias de reserva del huevo. O sea que estos almacenan los huevitos dentro del vientre. Se producen tiburones, rayas, algunas serpientes y lagartos. En los ovovivíparos ocurre tanto eclosión como parto. O sea, estos tienen ambas. Tienen la eclosión, que es la ruptura de un huevo, y tienen el parto, que es el nacimiento y las contracciones. Inicialmente se rompe el huevo dentro de la madre, pero la cría sigue desarrollando hasta cuando llega el momento de nacer. Entonces nos vamos a quedar por acá. Por favor, trabajemos actividades para aprender. Espero verlos en una próxima clase, listos para aprender temas nuevos. ¿Alguna duda? No duden en preguntarme en la clase en Zoom.